moción ayuda a ello, por eso la presenté. Yo creo que no es una cuestión económica, no es una cuestión de que yo gane o yo pierda dinero, porque la corrupción no tiene exclusivamente que ver con ello, porque alguien que tiene 22 millones en una cuenta de Suiza, pues porque tenga 1 millón más o 1 millón menos, creo que tampoco le va a suponer nada. Quiero decir que no es un tema meramente económico, porque si no, en algún momento tendría que haber suficiente, ¿no? Y yo creo que la transparencia sí que tenemos que seguir caminando hacia eso. Y habrá que valorar y habrá que ver, y lo que digo en otras mociones, el resultado de esta moción será negativo, pero algo de pozo quedará en esto y algo habrá que retomar de aquí para posibilitar que la gente se acerque a la política y para posibilitar que la gente participe y entienda que la política es un servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muy breve porque, bueno, pues a mí me ha recordado hace unos años, cuando de ética y política de José Luis López Aranguren, de Elías Díaz, que era un catedrático que escribió mucho sobre este tema, de Tierno Galván, y últimamente de la Cortina, que es una catedrática de ética y que sobre esta profundiza mucho. Parece, dice ella, que ser ahora, que se es un héroe cuando se es honrado y honesto. Y hay muchas personas honradas y honestas. Y hay algún que otro sinvergüenza, pero que muy sinvergüenza. Entonces, desde ese punto de vista, hay una cuestión en la que yo no coincido, el relativismo moral o el determinismo. No vamos a hablar de filosofía, que a mí me encanta, pero aquí estamos para otras cuestiones. Y además yo disfruto, porque, bueno, pues es un grado de inteligencia el tocar determinados aspectos. Pero sí que es verdad que hay una ética individual, pero también hay una ética pública. Y esa ética pública no puede debilitarse. No puede decir yo estoy de acuerdo con mi conciencia y lo demás no me importa. Por nadie de los que han intervenido se ha dicho eso, ¿eh? La ética pública importa mucho. Y la transparencia tiene que ser, no se ha dicho, estoy comentándolo, es desde luego una seña de identidad del que está en lo público y también del que está en el ámbito de lo privado, debiera ser. Entonces, hay una propuesta que parece razonable de los concursos públicos éticos, incluso se ha hablado entre los grupos políticos y estamos avanzando en esa dirección, porque lo de externalizar a lo mejor llega algún día. A lo mejor llega algún día que eso es así, pero hoy por hoy, cuando los grupos políticos, todos los que estamos aquí, estamos gobernando, no hay nadie que no haya externalizado. Bueno, he dicho antes, algunos sí que habrá, pero muy pocos. Y para acabar, decir que la sociedad creo que ha sido a veces benévola con gente que por ser suave estaba metida en enredos y que no le ha castigado ni en las urnas ni de otra manera, que es como se debe castigar a esta gente corrupta que huele. Y desde ese punto de vista estamos pagando el conjunto de la sociedad lo que han hecho unos cuantos sinvergüenzas. Nada más, nosotros vamos a apoyar la moción, pero con ese carácter que he dicho y con esa filosofía de que todos estamos a favor de la transparencia, aunque hay algunos aspectos que los hemos matizado y con los que evidentemente no estamos de acuerdo, pero sí estamos en la línea de debatirlos para llegar a acuerdos. Muchas gracias al portavoz del Partido Socialista y tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en este punto yo quería matizar alguna cosa de las que se han dicho a través de las segundas intervenciones de los portavoces de los grupos del Partido Socialista de Izquierda Unida. Y con relación a Juan Gascón, el que yo ya he mencionado que la ética social no esté, digamos, en estos momentos en auge, por denominarlo de alguna manera, es constatar una evidencia. No quiere decir que yo no reconozca la necesidad de una ética normativa y de una ética social, y de una ética de lo público, como decía el señor portavoz del Grupo Socialista. Pero
me parece un poco, al menos interpretable, cómo se manifiestan los dos portavoces y me dicen que queremos avanzar en transparencia, nosotros también, ¿no? Vuelto a decir que somos un ejemplo, ¿no? Se habla aquí del tema de las contrataciones por parte en este caso del portavoz del Grupo Socialista. Se habla también de la necesidad de transparencia en lo público y en lo privado, eso sí lo ha dicho, ¿no? Y bueno, pues entonces, si esto es necesario, no se presente una moción, vamos a acordarlo, vamos a generar una junta de portavoces y acordamos, en este caso, las cuestiones concretas, señor Juan Gascón. Con todos mis respetos, yo creo que se debía haber hecho de esa manera. Pero, por contestar directamente a su moción, yo voy a pasar por sus peticiones, para que vea que yo no voy a huir de su planteamiento. Bien, en los acuerdos de moción 1, 2, 4 y 5, pues las puede poner usted en práctica desde hoy mismo, sin tener que exigir a los demás a base de ninguna moción. Lo podemos hacer y lo podemos hasta incluso acordar, ¿no? Pero usted me habla de la declaración de bienes e intereses de los concejales, bueno, que habría que hacer, bueno, lo ha hecho la Junta de Castilla y León, su presidente, ¿no? Y sus consejeros, ¿no? Presentar, en este caso, han publicado la declaración de la renta o declaraciones juradas que sustituyen a la misma, ¿no? Bien, en este caso está a disposición, tal como exige la ley, nuestra documentación en la Secretaría General y, como ha dicho el señor portavoz del equipo socialista, ahí están los datos. Incluso usted ha dicho, se ha puesto más de lo que se nos requería. Y bueno, sacó esto, pero esto fue publicado por los medios de comunicación y yo creo que más información que esta, a no ser que ya tengamos que entrar en la declaración de los hijos, del matrimonio, de no sé quién. O sea, yo creo que esto llega a un punto que puede ser un desorbitado, desorbitado. Bien, y yo creo hay que poner unos límites también, hay que ser un poco realistas y buscar un equilibrio. Yo creo en los equilibrios, ¿verdad? Están colgadas todas las retribuciones de los corporativos en la web municipal. Se ha dicho. Yo creo leer en su moción también ha dicho que incluso demandaba usted también la de los empleados públicos de esta casa, que esté colgada también sus declaraciones de bienes en la página principal. Y si he leído mal, pues usted me va a disculpar, pero creo haber leído eso. Y yo le voy a hacer alguna reflexión. ¿Cree usted sinceramente que si, por ejemplo, un concejal hereda una casa de sus padres fallecidos y lo conozcan los vecinos, se haya terminado la corrupción con eso? O cualquier otro ejemplo. O sea, quiero decir que, ¿qué es lo que se pretende? Estamos intentando hacer las cosas lo más transparentemente posibles. ¿Que hay que avanzar? Vamos a avanzar, pero no a través de una moción. Vamos a sentarnos, vamos a ser gente seria. Y yo considero que, en este caso, los veintitantos corporativos que estamos aquí, somos gente que podemos tratar las cosas, dialogar las cosas, y en eso no estoy de acuerdo con alguna percepción que tenía usted de alguna concejal de mi grupo. Se dialogan las cosas, otra cosa que los resultados gusten más o menos, porque alguien tiene que decidir al final. Y usted habla de las declaraciones, de tal. Yo me voy a poner como ejemplo, y en un ejercicio me parece que de honestidad, y lo voy a hacer. Yo, cuando estaba en la Junta de Castilla y León, pues ganaba brutos 50 y tantos mil euros, no me acuerdo, pero bueno, pues si tienen ustedes, yo les presento lo que ganaba, no tengo ningún inconveniente, vamos a ser claros, ¿no? Y no me dedicaba a la política. Si en ese momento me hubiese dedicado a la política, pues, señor Gallego, pues como usted ahora, pues estaría percibiendo pues en torno a 70.000 euros, 60.000 euros o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, yo no, es así, pero es así, de alguna manera es así, ¿no? Entonces, yo no quiero entrar en eso. Si alguien quiere entrar en eso, pues yo no quiero entrar en eso. Bien, yo creo que en el segundo apartado le falta a usted pedir en qué gastamos también pues nuestro dinero, los 25 corporativos, con el dinero que nos da el ayuntamiento. Porque, bueno, en este caso habla usted de lo que se gasta digamos, en protocolo, en entradas, en historias y tal. Es que usted hace ese detalle, ¿no? Entonces yo tengo que contestarle, ¿no? Mire, en el año 2008 se gastaban
cerca de 5.000 euros. Este año, hablo de las entradas de los toros, por poner un ejemplo, que es baladí, pues se han gastado 1.200 y en este caso no se ha pagado ningún concejal, solo ha ido, en este caso, los pregoneros acompañados del alcalde, y si no, pues ahí están a disposición las facturas, etcétera. Bien. En cuanto a otras cuestiones que dice usted, de facturas de teléfono y tal, ahí están los datos, 60.000 euros menos en el contrato que estamos gestionando. Eso también es transparencia. Si hay que entrar en cada uno de los concejales, pues oiga, si usted lo considera pertinente, no lo sé, si es que eso abunda en transparencia, pues oiga usted, mire a ver. En este mandato no se reparten ni se han regalado ningún tipo de obsequios, ni obsequios, y no voy a caer en un dossier que tengo aquí de lo que antes se hacía, porque no quiero, y no es buena práctica. Pero, de hecho, antes había otros condicionantes, y igual se podían regalar más libros a una persona, o se podían regalar más palomares, pero ahora mismo, pues no lo hay, ¿no? No lo hay tampoco. Voy a pasar, estoy pasando por muchas cosas. Pide usted en el tercer punto, y me interesa decirlo y rápidamente, que se publiquen los gastos de libre disposición de la alcaldía. Es que usted lo dice eso, señor Gascón, ¿no? Imagino que, como todos los alcaldes de España, pues el alcalde tiene que tener unos gastos de representación que sean mínimos, ¿no? Pues mire, yo le voy a mostrar los que ha tenido el señor alcalde, y compañero suyo y mío, en el año 2012. Ha tenido 500 euros. Impresionante pero es que además, después de finalizar el año, invitar a un café pues al presidente Renault, a la directora de Google España y tal, pues ha devuelto 300 el hombre. Yo no sé si bueno, más austeridad que eso y más transparencia que eso. Por eso digo que señor Gascón, vamos a hablar con ciertas cuestiones que no estamos siendo transparentes. O sea, vamos a buscar la transparencia por el camino que usted quiera, y por el camino que el PSOE determine a través también de su portavoz y de su equipo. Pero creo que no debemos caer en cuestiones más que insanas. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos después de este debate a la votación. Izquierda Unida. Sí que quisiera plantear, porque así lo ha planteado el Partido Socialista, la posibilidad de modificar el punto 6 de la moción para que se refleje el tema de la contratación pública con carácter ético. Pero no sé si se había planteado al señor secretario general. No, lo estoy planteando. Ya, bueno. Tenías que haber hecho en la segunda intervención. Pero bueno, planteo que el secretario discierna si se puede o si no se puede. Vamos a ver, la línea que seguimos en el ayuntamiento en general es admitir enmiendas. Recientemente hemos tenido una enmienda a la moción y se plantean antes de iniciarse el debate de la misma. No obstante, si se quiere cambiar de criterio, no es que sea manifiestamente ilegal, no es que sea ilegal, pero vamos, digamos que el criterio que hemos seguido hasta ahora ha sido ese, con objeto de que luego eso se introduzca en el debate y evidentemente, ¿no? Por eso le he comentado ya al portavoz de Izquierda Unida que si nos lo llega a plantear incluso en el debate, pero es que ya una vez finalizado el debate, pues no tiene mucho sentido, don Juan, de verdad, y no es por llevarle la contraria ni decirle. Bueno, se ha planteado al hilo del debate, yo desconocía esa. Bueno, en cualquier caso, pasamos a la votación. Vale. Sí. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. ¿Puedo hacer una matización, señor alcalde? Ya está el día de matizaciones. No, yo voto que no, pero animo a los tres grupos a que trabajemos en la Junta de Portavoces por incrementar la transparencia que, de hecho, ya en el Ayuntamiento de Palencia yo creo que tiene.
tiene un porcentaje importante de calidad. Muy bien, pasamos a la segunda moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida Castilla y León, en el que el Ayuntamiento de Palencia, sobre los huertos ecológicos urbanos. Tiene la palabra don Juan Gascón, el portavoz de Izquierda Unida. Sí, con respecto a esta moción y antes de empezar el debate, sí quisiera plantear que ha habido un ofrecimiento por parte del responsable de Medio Ambiente del Partido Popular para que se negociara no la exposición de motivos, sino simplemente el planteamiento relacionado con las propuestas o con los acuerdos que la moción establece. Entonces, por nuestra parte, no hay ningún problema en modificar y en disminuir los distintos puntos con los que el Partido Popular no está de acuerdo para conseguir que se apruebe esta moción, porque entendemos que el fondo es más importante que la forma que tenga, y también planteamos la apertura, ¿no?, de este grupo municipal a que cuando los grupos consideren que una moción que presenta este grupo en el ámbito de su responsabilidad puede hacerse o no, pues que se nos plantee, simplemente pues que se nos plantee con un tiempo suficiente para poder hablar con gente y organizar. Sí, gracias. Muchas gracias. Por el Partido Socialista, sí. Sí, bueno, Un segundo, que el señor secretario general quiere hacerlo. Que estamos en lo mismo. Si se presenta una enmienda al texto inicial, debería votarse previamente para, como hemos venido haciendo, por otra parte. Pues si se ha incorporado esta enmienda, pues Se modifican los acuerdos, ¿no? Hay una propuesta de modificación de los acuerdos. ¿Y está de acuerdo? Sí. Bueno, pues entonces pasamos a la votación de la enmienda para incorporarlo. Grupo Izquierda Unida. Sí. Grupo Socialista. Sí. El portavoz del Partido Popular no está, pero ya le digo yo que iba a decir que sí, porque ha propuesto el propio partido, con lo cual yo no sé si es muy correcto, pero si no, la portavoz adjunto, para hacerlo mejor. sí. Pues continuamos entonces con el debate y tiene la palabra doña Yolanda, o bueno, don Juan, si quiere iniciar. Simplemente, y también intentar ser breves con la moción, nos parecía interesante. Surgía también a raíz del plan estratégico. Izquierda Unida lo llevaba en su programa electoral. Ha habido determinados grupos de personas que nos han, digamos que, impulsado o nos han hecho que planteáramos esta moción. Creemos que es interesante, ¿no?, que haya esa posibilidad. También partíamos no de la nada, sino de los huertos que está gestionando Cruz Roja, que gestiona de forma adecuada, pero es verdad que se quedan pequeños, que pueden trabajarlo desempleados, pero tienen que ser mayores de 45, no está abierto a toda la población. Entonces entendíamos que a lo mejor ese sitio se quedaba pequeño, y también por experiencias de otras ciudades que se plantean en la exposición de motivos de la moción, pues que podíamos caminar un poco hacia una implantación de este tipo de huertos urbanos dentro de la ciudad de Palencia, en aquellas parcelas que en la comisión pertinente se estimen, de que se dialogue con las distintas formas. Estábamos abiertos un poco al planteamiento que surgiera para plantear esta moción y que se llevara a término. Gracias. Muchas gracias, don Juan. Doña Yolanda, ahora sí, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos. Nada, en principio, bueno, pues incluso antes de este nuevo acuerdo presentado estábamos de acuerdo, puesto que también incluíamos nosotros en nuestro programa electoral una iniciativa de este tipo, de habilitar espacios destinados a los jóvenes con un criterio de proximidad y orientados a trasladar alternativas de ocio saludable, como son, por ejemplo, estos huertos urbanos con una actividad social, una forma alternativa de terapias lúdico-educativas. Y bueno, y tomando como experiencia, bueno, pues lo que tenemos en Palencia, que viene funcionando desde hace ya más de una veintena de años, con la colaboración con Cruz Roja y la colaboración del Ayuntamiento, los denominados huertos de la tercera edad, que creo que pueden ser un ejemplo muy cercano que nos debe de servir de referencia para, bueno, pues recabar toda la información
información y toda la experiencia acumulada y poderla poner en, bueno, pues en valor y poder llegar a desarrollar esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, doña Yolanda. Don Santiago, el concejal de Medio Ambiente, pues vamos a ver cómo rematamos el asunto. Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias a todos. Y lo voy a rematar, yo creo que muy rápido, para tranquilizar a alguno de mis compañeros de enfrente que me hacen señales. Me enseño que es un folio nada más lo que voy a desarrollar. Un poco comprimido, pero un folio. Bueno, quería aclarar dos cosas, sobre todo por el argumentario de las propuestas de la moción, que para mí están un poco confusas, pero vamos, de una manera esquemática. Se habla de huertos urbanos y ecológicos y se habla de ecología dentro de la moción. Hay que distinguir, una cosa son los huertos urbanos, que es lo que el acuerdo que les hemos proporcionado y que manifiestan que están de acuerdo, y otra cosa es el tema de la ecología. Este término ecológico es un término muy técnico, es un término muy condicionado a obtener una serie de calificaciones, está muy regulado por Europa. Básicamente, una definición muy sencilla puede ser unas técnicas agrarias que excluyen el uso de fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, y no creo que sea el momento de crear algo para empezar a poner pegas a la gente que quiera desarrollar esta futura actividad. De todas maneras, la mayor parte de las ordenanzas que hemos estado consultando a nivel nacional no recoge, sin alguna, pero prácticamente todas no recoge los condicionantes ecológicos, porque la verdad es que es un término muy técnico y daría muchos problemas. Aunque yo no creo que este sea el debate de la moción, el tema ecológico, pero vamos, que de todas maneras, como usted lo menciona, si quiere, en otra ocasión podemos hablar de ecología, pero me refiero a la ecología que se rige por normas, esto que estoy comentando, ¿no? Y que además tiene objetivos en sí misma, y no de una ecología demagógica que puede ser manipuladora y que aprovecha la denuncia fácil para encontrar ese comentario o esa foto tan falsa como alguna de sus personajes. Por otro lado, me refiero a los huertos urbanos, dejando al lado la ecología. Bien, pues toda la vida en esta tierra ha habido huertos urbanos, huertos. La gente ha trabajado en el campo y bien, sabemos de las bondades que tienen estos huertos para la gente y para la gente mayor, y integran socialmente y todo lo que usted describe en la moción. No es un invento de ahora, es un invento de toda la vida. Sí que en la exposición de motivos que usted realiza en la moción me llaman un par de cosas la atención y me gustaría destacarlas un poquito, ¿no? Hace usted una comparación de las bondades de estos huertos y habla de economía sostenible y habla de San Francisco y de Detroit y de Estados Unidos. Yo no sé qué opinaría si le escuchase o si le leyese en este caso Sánchez Gordillo, por ejemplo, se me ocurre, o a lo mejor Cayo Lara, que por cierto es cazador también. Y después también habla de Zaragoza. En Zaragoza hay que especificar esto. Zaragoza es un programa no es un solar, es un programa para parados de larga duración y es un programa que el ayuntamiento ha puesto 5 millones de euros. O sea, es una cosa que es bastante más costosa de la que estamos proponiendo. De todas maneras, el ayuntamiento y el equipo de gobierno, como no podía ser de otra manera, tiene vocación por todo el tema que hablábamos antes ecológico. De hecho, se ha hecho un pequeño mercado en la Plaza Mayor. Y además estamos abiertos a todas las propuestas, eso sí, cuando lleguen. Por ahora no hemos tenido esa suerte. Y finalmente, acabo de qué estamos hablando. Estamos hablando de unos espacios, de unos solares, de unos terrenos que el ayuntamiento ponga a disposición, que estén compartimentados, que tengan sobre todo un acceso al agua rápidamente, o sea, fácilmente, porque si no, no tendría objeto el cultivo ahí. Y para que todos lo conozcamos, esto tiene que estar ordenado. Por lo tanto, en esos acuerdos que os hemos proporcionado, sí que se contempla la creación de una comisión técnica que elabore un proyecto de ordenanza o reglamento para que esto se lleve a cabo lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Juan, tiene la palabra. Muy brevemente, y puesto que va a haber una comisión con respecto al tema,
tampoco descartaría. O sea, el problema de los huertos ecológicos es que no pueden estar al lado de los huertos tradicionales porque usan plaguicidas, pesticidas, etcétera, y la forma de cultivo, la forma de control de todo eso es muy distinta, pero tampoco lo descartaría en el sentido de que si hay gente que está interesada en la utilización de un determinado uso de tal, pues si va a haber varios espacios o si se pueden plantear distintos espacios, tal. Con respecto al tema de esto, no es un solar, lo conozco perfectamente porque estuve en Madrid y estuve hablando con el concejal de Izquierda Unida de allí, que es el concejal de distrito de la zona del centro histórico, donde se empezó a establecer ese proyecto. Izquierda Unida no está en el gobierno, pero está gestionando dentro de ese ámbito, ¿no? Me parece un programa muy importante, es verdad que conlleva una dotación económica porque, no nos engañemos, nada que quiera crear empleo es gratis, ¿no? Y con respecto al tema de la ecología, me parece que o el futuro se habla de tener un medio ambiente en condiciones ecológico o no va a haber futuro, porque la Tierra tiene una serie de condicionantes y no podemos explotar la Tierra más allá de sus límites, ¿no? Ese es el problema, un poco de la aplicación de criterios industriales a lo que es la agricultura tradicional, que por cierto es lo que es Cayo Lara, que ya ha sido citado 3 veces, a pesar de que no estamos en el debate correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Pues el concejal, ¿quiere intervenir? Yo creo que no. Pues iniciamos la votación. Sí. Izquierda Unida sí, el Partido Socialista Sí. y Partido Popular. Sí. Pues pasamos a la siguiente moción y parece que... Moción que presenta el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Palencia, proponiendo la derogación de la reforma laboral, el desarrollo del plan de empleo para mujeres y el mantenimiento de derechos recogidos en diversas leyes vigentes de carácter social. Perdón, nos hemos saltado una, es el de la reforma de la ley reguladora de las bases del régimen local y de la ley electoral. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias. Digo, aquí ha habido un salto así del vacío en el carnero, no sé cuál de ellos. Vamos a ver. La cuestión es la siguiente. Esta moción es oportuna, no oportunista, puesto que interesa a todo el mundo municipal. Es una moción que cuando la presentamos todavía no se había presentado el anteproyecto y, por lo tanto, algunos de los temas, y se conocía el informe sobre el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, que así se denomina, y que evidentemente ya su nombre vislumbra algo más allá del término, sino la finalidad y los cambios que quieren que se produzcan y que ojalá no se produzcan tal y como va este anteproyecto, porque comprendo que ustedes tienen que apoyar o apoyarán al Gobierno de España, como a nosotros nos ha tocado en otras ocasiones, aunque en este caso no he escuchado a ningún municipalista, a ningún responsable, digamos, estar de acuerdo en el fondo con el tema de esta reforma a la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Es verdad que había alguna disfuncionalidad, que había alguna que ciertamente se estaban dando pues algunas circunstancias de
publicidades, pero también es cierto que durante mucho tiempo los ayuntamientos, las corporaciones locales han sido el motor, las administraciones próximas, cercanas, el motor del desarrollo económico y social de los pueblos y de las ciudades. Y en el ámbito local, desde la proximidad, desde la cercanía, con esas políticas de proximidad se ha hecho lo mejor. España ha avanzado mucho en los ayuntamientos y se ha defendido desde lo local pues una manera de gobernar abierta, defendiendo los intereses de los vecinos, aunando voluntades políticas y buscando siempre la colaboración y la cooperación, y los resultados y los logros están ahí. La autonomía local es un referente avalado por la Constitución y por la Unión Europea, pues la autonomía local sale fuertemente dañada. Vamos a ser una administración atrapada entre otras dos administraciones, que después en la segunda intervención lo diré. Una de ellas que no se toca, que es la de las comunidades autónomas, donde no hay controles, no hay tantos controles, donde no hay una administración tan tutelada, y la otra, la administración central, el señor Montoro. Entonces, hemos diseñado un modelo capaz de dar lo mejor, de promover buenos servicios a los ciudadanos, servicios como son los servicios sociales, o con los de educación. Es cierto que hemos defendido todos que la educación tiene que estar en las comunidades autónomas, en educación, no en familia, aquí en Castilla y León, y que sobre todo pues no teníamos que pagar el mantenimiento de los colegios públicos. Claro, ahora las comunidades autónomas dicen de esto ni hablar, tenemos que negociar. Y así se han manifestado y han dejado al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias pues un poco en una situación comprometida, el gobierno, no la Federación Española, que está defendiendo otra cosa al margen de los colores políticos. Entonces, desde ese punto de vista, pues se ha contribuido a la convivencia, a la solidaridad, a la cohesión social, a través de servicios y prestaciones en el ámbito local que son eficientes y que significan que se ha humanizado la política. Ciertamente, el pasado 13 de julio de 2012 ya se anunció el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. La propuesta era de reducir el 30% de los concejales, la supresión de mancomunidades y entidades locales menores, la ruptura del principio de equidad entre las administraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Temíamos que esto no iba a llegar, pero es que esto no es claro, no es transparente, porque se intenta diluir toda la responsabilidad o culpabilizar a los ayuntamientos de lo que no son culpables, del gasto, cuando representa el 4%, de lo que es la deuda, y de ese 4% el Ayuntamiento de Madrid, de cada 4 euros, 1 lo tiene el Ayuntamiento de Madrid, de deuda, de ese déficit. Por lo tanto, no es imputable a las entidades locales, a las corporaciones, a los ayuntamientos. Los ayuntamientos, con esta ley, con este anteproyecto, van a sufrir un gran quebranto. Vamos a volver a los tiempos anteriores a la ley de bases. Y esto es muy serio. Ese motor y ese instrumento de desarrollo se le ataca frontalmente. Y se ataca frontalmente a la autonomía municipal, algo consagrado por el Tribunal Constitucional. Se va a una reducción de las competencias, pero todavía no queda claro. Y es más, yo les debo decir que hace tiempo, estando en la FEN, se consensuó precisamente todo el tema de las competencias, acuerdos de todos los grupos y el Gobierno, pero no se avanzó más por una cosa, porque se decía que competencias sin financiación no íbamos a ninguna parte.
Y esto lo sostuvimos y lo mantuvimos frente al gobierno. Pues ahora se habla de competencias, pero no de financiación. Después de 33 años de existencia de los ayuntamientos democráticos, se habla mucho de estabilidad presupuestaria y no se tocan otros temas. Y en nuestra Castilla y León, de los 2.248 ayuntamientos, tenemos que darnos cuenta de que solo 15 superan los 20.000 habitantes y 59 superan los 5.000 habitantes. Por lo tanto, la planta municipal quedaría seriamente afectada. Y ya no digamos las entidades locales menores. Se puede decir, esto no nos toca a nosotros, pero somos solidarios. Y las mancomunidades, no digamos. Cuando las propias diputaciones, que se las dan más competencias, cuando había un consenso de que no iba a caminar en esa dirección, ya lo digo recuperando precisamente aquel acuerdo de la propia FEN, de la Federación, por unanimidad, porque entre otras cosas se decía que tenían que elegirse los diputados de manera directa, no indirecta, que es algo importante para todos. Desde ese punto de vista, este es un proyecto de tal calado que debiera ser el resultado de un amplio consenso entre todos los partidos políticos, pero también con la propia Federación Española de Municipios y Provincias o la Federación Regional de Municipios y Provincias, y en la que se debiera abordar de forma definitiva, entre otros aspectos, la suficiencia financiera de las entidades locales, que de eso habla la Constitución y no habla este anteproyecto, la elección directa de los diputados provinciales, la transparencia y la participación y el buen gobierno en el funcionamiento de las entidades locales y el estatuto de los miembros de las corporaciones locales. Creemos que no podemos ser cómplice del desmantelamiento y del recorte que se va a hacer a los ayuntamientos cuando funcionan, de cosas que funcionan. ¿Por qué vamos a hacer otros experimentos, salvo lo que hemos manifestado en lo que son por las competencias impropias, algunas de ellas que lo paguen las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias? Desde ese aspecto, por no seguir ahora, digamos, profundizando más, creemos y entendemos de que no hay una austeridad. La austeridad que se dice es ficticia. Y en esto se está trasladando a la opinión pública algo que no se corresponde con la realidad. Y se está haciendo mucho daño a los concejales y tal. Me ha preguntado mucha gente, los concejales de menos de 1.000 habitantes de los municipios, por favor, si es que no hay liberados. No están, alguna excepción habrá, pero con carácter genérico, cobran y van a seguir cobrando por el tema de los plenos, cantidades mínimas y en algunos casos ni eso. Y había que ponerles un monumento. Y desde otro punto de vista, se incrementan los asesores y de qué manera, que eso sí que hace daño al ámbito de la política, se incrementan los asesores para las corporaciones locales y, por supuesto, se incrementan los liberados hasta el punto de que Palencia tendría 15 liberados, podría tener 15 liberados. Y se hace con un carácter intervencionista que parece que nos cosen hasta la boca. No nos van a dejar ni mover. ¿Cómo van a quedar los ayuntamientos? Es que yo creo que esto no puede quedar así. Perdón que sea vehemente, no puede quedar porque me duele. Y he hablado con otros alcaldes fundamentalmente y alcaldesas de otro color político, distintos colores políticos, y están enrabietados. E incluso, como dato, no vamos a hablar aquí de los sueldos que estamos pasando, pero como dato anecdótico, pues dice que los presidentes de la Diputación hasta eso tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencia que será igual al del alcalde de la corporación más poblada de su provincia. Es verdad que hay disfunciones, es verdad que se necesitan hacer algunos cambios. Es cierto que se ha tendido la mano para hacer las cosas con consenso.
Y el señor Montoro, como es habitual en él, pues ha dicho adelante y aquí yo soy el que va por delante, aunque esto significa una rémora para el municipalismo, y espero y deseo, y en nombre, yo creo que está todo el mundo de acuerdo de que esto no puede seguir así, y no puede seguir porque intentar difuminar la responsabilidad de los gobiernos locales en su ejercicio e intentar hacerles responsables de todos y que solo sea el tema fiscal y que en ocasiones se nos dice que tenemos muchas competencias, que está sobredimensionada y que nos restringamos a los servicios mínimos, 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 y que lo que sea más de lo mínimo, no sé quién la va a defender, pues que el ayuntamiento tendrá que justificar, vamos, con un control fiscal y con una rigurosidad que yo no sé dónde va a quedar la promoción del empleo, ya no solo los servicios sociales, sino lo que hemos entendido, evitando duplicidades, que evidentemente suponían una mejora para las propias ciudades y para los propios pueblos. Cuando haya elecciones locales y se presenten los programas, pues serán escuálidos. Nos ha constreñido tanto el señor Montoro que no sé dónde se puede llegar. Ciertamente, esta es la primera intervención. Creo que es una cuestión institucional. No nos parece adecuado sacarlo de ese contexto y pediríamos sí esa reflexión, o sea, hacerlo llegar a los grupos parlamentarios, a la FEN, que necesita el aliento y el apoyo de todos nosotros, a la Federación Regional de Municipios y Provincias, porque así no vamos bien, porque además no se hacen las cosas, se dice intenso recorte del personal a dedo y, por supuesto, se nos manifiesta claramente de que hay austeridad donde no hay más que más gasto. Con ello acabo, más gasto, y se tiene que decir, no hay aquí ahorros, hay más gastos para este ayuntamiento, calculemos entre los 15 liberados, los concejales, hasta 15, más los asesores, ¿dónde llegaríamos? ¿Qué despropósito es esto? Esto yo creo que es un error. Cuando yo lo leí esto y lo leímos y lo hemos comentado en el grupo, pensábamos que era una broma, pero claro, ya habían pasado los carnavales. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que aquí ya no queda margen, don Heliodoro, ya no queda margen. Ya o nos vamos a casa todos y ahorramos un poco más o ya no sabemos lo que vamos a hacer. Don Juan, tiene usted la palabra. Sí, a nosotros sí nos parecía importante y teníamos también pensado, lo que pasa es que no la planteamos porque no sabíamos si salía, si no salía, al final sí que se aprobó. Entiendo que hay margen de maniobra, pero sí que es bueno, yo creo que es un poco el debate que planteábamos antes, ¿no? Que dentro de nuestros propios grupos se dé la vara para que entendamos el municipalismo como algo importante. Es verdad, mira, aquí en la moción leía que solo el 3% del déficit público. Entonces, queremos controlar a los ayuntamientos porque sí, habrá ayuntamientos que se hayan desviado. No es el caso del Ayuntamiento de Palencia, que tendremos unos planteamientos u otros, pero nos hemos ajustado más o menos, ¿no? Y según las épocas y los ingresos que había en ese planteamiento, ¿no? Yo creo que sí que es importante que se plantee que la ley de bases no puede revolucionar todo, que hay que contar sobre todo con la federación, porque si no, si esto al final sale así, pues quiere decir que la federación deja
de tener el mínimo sentido, porque si al final el hecho que haya una federación de municipios y provincias a la que no se tenga en cuenta para hacer este tipo de valoraciones, este tipo de normativas, y luego la otra cosa que planteaba el Partido Socialista, el portavoz, que yo creo que también es así, o sea, que no se trata de defender a mi partido independientemente de lo que haga, que voten en contra de la moción, pero yo creo que es importante que luego dentro de las estructuras políticas se conozca cuál es el posicionamiento que nosotros, como políticos municipales, tenemos, y que es verdad, tenemos más competencias, pero ¿qué hacemos con esas competencias? ¿No? Yo lo planteaba, que venga la Comunidad Autónoma de Castilla y León y que nos diga qué hacemos con las 2 escuelas infantiles que tenemos. Porque no hay huecos, serán competencias impropias, pero están las 2 llenas, ¿no? Están las 2 llenas. Entonces, ¿qué pasa? No son competencia nuestra, pero la Junta nos dirá, no, tampoco es competencia. Y entonces, yo no entiendo que este planteamiento va a cambiarse, porque no puede ser que se impongan condiciones a los que tienen menos responsabilidad, en este caso, que serían las instituciones pequeñas, que somos los que hacemos un uso mucho menor, y sobre todo con el tema de la austeridad. Yo planteo lo que decían también, o sea, yo cuando leía también lo de la dedicación exclusiva, digamos, estamos aquí con 4 o con 5 o con 6 o planteando si y ahora resulta que te viene la normativa y dice, venga, está hecha más, imagino, para el entorno de Madrid, que es donde hay se mueve mucho más el dinero. Pero yo creo que no, y es verdad, y luego estamos planteando decir, es que este gana 12.000 o este gana 14.000. Pues estamos hablando de cantidades, antes lo comentaba el portavoz, ¿no? Que en nuestros propios puestos de trabajo estamos mucho más tranquilos, ¿no? Y ganamos más dinero, pero sobre todo el tema de la tranquilidad, que ya no es tanto el tema económico, sino el tema de no tener que estar por las tardes, fines de semana y tal. Y eso yo creo que hay que explicarlo, ¿eh? Independientemente de lo que salga en esta moción, hay que explicarlo a la ciudadanía, pero también a veces a la jerarquía, entre comillas, pero a la jerarquía política, que a veces, y ese planteamiento es un planteamiento abierto, ¿no? Que se luche por lo que se cree y por aquello que hace un uso mucho mejor del dinero, ¿no? Porque al final oyes los planes y tal y no sé qué, y venga, 150, 200 millones de euros. Nosotros con 2 o 3 millones de euros hacemos maravillas y parece que hay una serie de factores ahí que se toman las decisiones contando con otros lobbies, ¿no? Que no son los propios ciudadanos, que al final son los que votan. Nosotros sí que vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Y en este caso tiene la palabra la concejal de Personal, Organización y Modernización del Ayuntamiento de Palencia, doña Paloma Rivero. Tiene usted la palabra. Bueno, buenas noches. Yo creo que una vez leída la moción, he aprovechado y he leído el último texto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Es un tema que la verdad es que me apasiona y, dadas las horas y que mis hijos ya estarán dormidos, podría aprovechar para analizar artículo por artículo en lo que considero que no estoy de acuerdo con lo que se ha hablado aquí de esta ley. Pero por respeto a los presentes y para no dormirles, pues no voy a entrar. Pero tampoco voy a entrar porque yo no hago más que mirar dónde estoy, y esto es el Pleno del Ayuntamiento de Palencia. No son las Cortes Generales ni son las Cortes de Castilla y León. Sí que es verdad que la ley o el anteproyecto de ley que aquí se presenta